sabemos ni a dónde va, ¿no? Entonces, cuando te escuché, Gaby, dije, bueno, tenemos que estar al día, tenemos que estar al tiro, como se dice, con este tema, porque aparte ya le tenemos que sumar lo que está pasando en Coajimalpa, que ahorita nos estaba comentando el arquitecto Ceguera. Entonces, hay muchos temas que tenemos que ir viendo sobre la proyección de la ciudad. Esto lo hacemos un poco en el marco de Ciudad Ideal, que es la búsqueda de las mejores prácticas en el mundo para exigirlas en la Ciudad de México. Pero debo decirte, Gaby, que los amigos que están aquí, todos podemos ser responsables de ellos. Es decir, todos somos amigos. Y si hay alguien que no conozcamos aquí, es porque de alguna manera otro amigo de nosotros lo invitó. Y el objetivo no es tener un gran auditorio, sino para mí el objetivo es que podamos escucharte, Gaby, saber lo que está pasando con esta proyección, este planteamiento que hace el gobierno de la ciudad de una proyección de desarrollo urbano para la Ciudad de México, y que a todos nos podría afectar. Y entonces de ahí que cada uno de nosotros te pueda escuchar, a lo mejor para consumo interno, a lo mejor para hacer planes, estrategias, a lo mejor para hacer lo que políticamente debemos hacer, que es correr la voz y a lo mejor organizar contigo más reuniones, a lo mejor organizar reuniones con vecinos. En fin, cada uno de nosotros creo que de lo que vamos a escuchar puede tomar nota, llevar su tarea, la tarea mínima que de participación como ciudadano que debemos hacer. Y yo, pues antes que nada le agradezco a Gaby, porque le dije, Gaby, vamos a platicar con cuates, con amigos, perdónanos si de repente somos necios, tercos, pero créeme que todos lo hacemos con la intención de sumar para poder generar o acompañar las políticas que tú nos vayas a presentar, las estrategias que nos vayas a presentar. Y para mí es muy importante porque yo sí creo que no estamos condenados a vivir en una ciudad de México desordenada y en el caos. Y bueno, Gaby Salido, conocí primero a su papá, que fue diputado, bueno, fue asambleísta en la Ciudad de México. Y recuerdo cuando entró a su oficina, me recibió súper bien su señor padre, y ahí fue como de los primeros contactos que yo tuve en la política cuando yo era juvenil. Y bueno, pues su hija estaba ya también haciendo grilla por allá por Cuauhtémoc. Y hemos trabajado, coincidido, nos hemos enojado por algunos temas de la política, de repente decimos ya hasta aquí, de repente volvemos a empezar y total, pero Gaby siempre ha estado presente y hoy es diputada de la parte de Azcapotzalco y de Miguel Hidalgo, y es muy metida y creo que eres la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano. Bueno, ya le van cambiando los nombres, pero bueno, si quieres, de Gaby. espacio público. De espacio público, muy bien. Entonces, yo te diría, Gaby, pues todos somos amigos y vamos a estar tomando nota de lo que nos digas. Entonces, adelante y después hacemos alguna ronda de preguntas, pues como de plática, como de charla, con tal intención de poder ayudarte y a lo mejor nosotros llevamos alguna tarea, ¿no, Gaby? Claro que sí. De hecho, yo agradezco la oportunidad, Jacobo, el espacio. Creo que este es un tema importantísimo para todos. Porque es la transformación de la ciudad. Lo que vamos a ver o lo que hemos visto en las últimas 2 décadas ha sido una transformación paulatina, pero con la aprobación de estos documentos sería una transformación muy radical de la ciudad y tenemos que preguntarnos exactamente si eso es lo que queremos. Ha habido en el pasado, como antecedente creo que importante, ha habido intentos de aprobar el programa de ordenamiento territorial de la ciudad y se fueron desechando esencialmente tanto en la administración de Mancera como de Marcelo, pues por una presión ciudadana respecto a la propuesta de un programa de ordenamiento territorial que no había sido consensado, que no había sido socializado y que se consideraba que no transmitía lo que los capitalinos querían, ¿no? de su ciudad. En esa lógica es que cuando se crea la Constitución, el constituyente plantea la creación del Instituto de Planeación y deja como encargo al Congreso de la Ciudad la creación de las leyes en la materia, que sería la Ley de Planeación y la Ley de Ordenamiento Territorial. La Ley de Ordenamiento Territorial no se ha legislado en la materia porque Morena no ha querido, eso me hago responsable de lo que digo. Realmente ellos no han puesto el tema en la mesa y al tener mayoría no hay manera de que se procese, aunque se presenten otro tipo de iniciativas.
y solamente se procesó la ley de planeación, que como consecuencia de esta ley de planeación se crea el Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México y se nombra a su titular. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque es la primera vez que se tiene pues ya una ley que nos da un marco jurídico y nos da la ruta a seguir para crear tanto el Programa General de Desarrollo como el el Plan General de Desarrollo, perdón, como el Programa de Ordenamiento Territorial. Ambos documentos importantísimos porque, insisto, van a definir lo que será la ciudad en las próximas décadas. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, todavía en la legislatura pasada, al final de la legislatura pasada, hubo un intento de presentar estos documentos. Los presentó el que era el secretario de gobierno en ese momento y pues tuvo que retirarlos, ¿no? Incluso a lo mejor alguno de ustedes recordará la nota en la que salió diciendo pues, que era un error y que solamente se habían remitido un par de borradores. Básicamente lo que se le dijo es, a ver, ya no puedes tú presentar dos proyectos surgidos de donde sea sin pasar por el proceso que te establece la propia ley, porque hoy ya por fin hay una ley que nos dice cómo vamos a planear la ciudad. Una ley con muchos defectos, con muchas deficiencias, pero por lo menos con criterios básicos para esto. Y en ese orden de ideas la tuvieron que retirar. Hoy nos encontramos iniciando nuevamente, bueno, ya no iniciando, llevamos varios meses en este proceso. Sí es importante señalar que ha habido dos modificaciones a los transitorios de la Constitución en cuanto a la fecha de vigencia, o más bien de entrada en vigor de estos documentos. Esto es, obliga al Ejecutivo a realizar el trabajo para tener estos dos documentos con fechas límite, cosa que hasta ese momento pues no se cumple. De hecho, la fecha que hoy está en la Constitución es el día sábado, ¿no? El sábado, este sábado, pasado mañana. Y nuevamente no estarán cumpliendo, nada más que a diferencia de las ocasiones anteriores, no se ha presentado por parte del Ejecutivo ninguna solicitud para modificar estos transitorios. Entonces, pues si llegamos a ese punto sin que se presente en el Congreso, pues tendríamos ya una deficiencia más en el proceso que establece la ley. La ley también nos da método, nos da algunas características, obliga al instituto, por ejemplo, a crear un consejo ciudadano, a tener una oficina de participación ciudadana, a establecer lineamientos para la participación ciudadana y para la participación de las propias alcaldías. En fin, lo que busca la ley, a final de cuentas, era darle este marco, este sustento, ¿no? Pero pues no necesariamente ha sido así. Si ustedes me permiten, le voy a pedir a Arturo me acompaña en esta transmisión desde la oficina del Zócalo, bueno, no es cierto, de Donceles, para que pueda él compartir una presentación. Jacobo, no sé si haya esta oportunidad. Sí, ahí está Arturín. ¿Sí? Entonces, Arturo, ¿me ayuda, por favor? Ok. Esto voy a tratar de ir rápido porque primero el tratar de resumir dos documentos tan amplios es complejo, pero sí queríamos dejar, primero que nada, el antecedente respecto a la ruta que se ha seguido para la integración de los mismos, porque es muy importante, porque no se ha cumplido, o nosotros consideramos que no se ha cumplido parcialmente lo que establece la ley. Y eso ha generado, pues, consecuencias como dejar a los ciudadanos, a los habitantes, participación como la que nos gustaría o como la que mandataba la Constitución. El proceso que establece la ley de planeación, pues en esencia, de una manera muy coloquial, lo que dice es, tiene que haber un proceso en el que los habitantes de la capital aporten el análisis, lo que desean de la ciudad. Con toda esta información, el Consejo Ciudadano concretará los proyectos de ambos documentos, uno primero, que es el Plan General de Desarrollo, y producto de este podrá emitir el segundo, que es el Programa de Ordenamiento Territorial. Tiene una lógica de definición de proyecto muy básica, pues, ¿no?
y posteriormente, ya que se integran los documentos, podrán ser sometidos ya a una consulta ciudadana y el resultado de esa consulta ciudadana se integrará en el documento final. Todas las opiniones deberán de ser consideradas y si no son consideradas tendrá que justificarse el por qué no se consideran para terminar con unos últimos documentos que serán remitidos al Congreso de la ciudad para su aprobación. Aquí también voy a hacer un paréntesis muy importante. Si llega al Congreso de la ciudad y no se cuenta con un consenso, pues aplicaría la afirmativa ficta. Entonces estamos en un proceso en el que esencialmente pues el Ejecutivo lo que único que tiene que hacer es patear el bote hasta que llegue un punto en el que ya sea inminente la aprobación de los documentos que nos plantea. Entonces, así empezamos el análisis de estos dos proyectos. Pasas a la siguiente, Arturo, por favor. Como decía Jacobo al principio, la visión que se busca en esta ocasión es que sean proyectos integrados, que no sean proyectos aislados. Lo que ha sufrido la ciudad en las últimas décadas han sido proyectos producto de inversión inmobiliaria específica, casi en todos los casos, que han generado desarrollos a su alrededor. Ejemplo de eso es Granadas, ejemplo de eso es Santa Fe, ¿no? Pero no se ha contemplado nunca la posibilidad, o no se había contemplado nunca la posibilidad de planear la ciudad completa, ¿no? Y eso es lo que busca la ley y el instituto, o lo que debería de buscar. La ley lo que dice es, la planeación debe de incluir todos estos aspectos, el económico, servicios, medio ambiente, educación y los derechos humanos, entre muchos otros. Esto es, no por hacer un espacio integral, podrá dejarse otra zona de la ciudad sin desarrollo o sin contar con lo necesario. Y si vamos a desarrollar algo, algo tendrá que contar con todo lo necesario, ¿no? Entonces, como ven, es una visión diferente de lo que se había visto pues hasta ahorita. Pasas a la siguiente, Arturo. También lo que dice la ley, y esto es muy enfático, es que el proceso de planeación debe de ser democrático, abierto, participativo, descentralizado, transversal, transparente y con deliberación pública. Como pueden ver, todo nos lleva o nos debería llevar a una enorme participación ciudadana en el proceso, de muchísimo trabajo y muchísimo consenso. Y por otra parte, te dice que el sistema en general de planeación pues, debe ser un proceso articulado, perdurable, con perspectiva, orientado al cumplimiento y al ejercicio progresivo de todos los derechos reconocidos en la Constitución. Esto es, pues nos plantea o nos sigue planteando una visión diferente de lo que debe de ser la ciudad y de cómo debemos de planear la ciudad. Pasas a la siguiente, Arturo, que yo creo que este tema es por demás innovador para lo que estamos acostumbrados y deseable, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo en que la ciudad tiene que evolucionar y que necesitamos entender que hay que crecer, pero hay que definir cómo vamos a crecer. Ya no podemos crecer a los lados, solamente nos queda crecer hacia arriba, pero también debemos de ponernos de acuerdo en cómo hacer este crecimiento. ¿Por qué? Porque no solamente definimos la ciudad y la vocación del suelo, se van a tomar decisiones sobre el patrimonio de todos los que tienen una propiedad en la Ciudad de México, ¿no? Este sistema de planeación está establecido en la propia Constitución en su artículo 15, ¿no? Pasa a la siguiente, Arturo. Gracias. Como pueden ver, pues sí nos establece, insisto, como que debe de haber un ciclo en el proceso de planeación y debe de tener un método. A final de cuentas, este proceso no solamente está enfocado a los documentos que hoy están en discusión, sino posteriormente a la modificación de los mismos, ¿no? Entonces el sistema tendría que funcionar siempre con estos siete momentos, por así decirlo, ¿no? La formulación, la actualización y modificación, aprobación, ejecución, seguimiento, control y rendición de cuentas. Pasas a la siguiente, Arturo. Nada más. Bueno, entonces,
con este antecedente que les acabamos de contar, ¿qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad es que el proceso para efectos de la ciudad empieza formalmente el 8 de julio pasado. El 8 de julio pasado sale una convocatoria publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde incluye los procesos, la consulta ciudadana y la consulta indígena de los dos documentos. Ha habido mucho debate en los chats ciudadanos respecto a que si debe ser primero uno o el otro. La realidad es que el segundo debería de ser producto del primero, ¿no? Pero eso no quiere decir que la consulta no se pueda hacer simultánea, ¿no? O sea, eso podemos entrar a debate si está totalmente bien o mal. La realidad es que eso dependerá, para ser congruentes con lo que marca la ley, tendrá que quedar claro en términos de la publicación y la entrada en vigor de ambos documentos, ¿no? Pero a final de cuentas se inician estos dos documentos. El primero, que es el Plan General de Desarrollo, tiene una vigencia de 20 años. El segundo, el Programa General de Ordenamiento Territorial, una vigencia de 15 años. El segundo, tiene rango de ley, que eso también es importantísimo, porque aunque estamos obligados a los dos, bueno, pues el segundo, evidentemente, si hubiese un cambio en el gobierno de la ciudad, pues tendrá que modificarse si es que quien llega no estuviese de acuerdo, y tendrá que modificarse de acuerdo al proceso que establece la ley, ¿no? Entonces, pues lo vuelve complicado, sobre todo entendiendo que en el momento de su publicación, pues iniciarán una serie de cosas que ya incluso algunas de ellas ya están sucediendo producto de publicaciones de la jefa de gobierno, y en consecuencia, pues va a haber cambios que difícilmente podrán ser revertidos en un momento dado. Si alguien tiene curiosidad por los documentos, pusimos el QR para que fuera más fácil el acceso, si no, están las dos ligas en la presentación para que puedan descargarlos si así lo desean. El plan general tiene no es complicado en su lectura. El Programa General de Ordenamiento Territorial sí es complicado en su lectura, porque sí tiene una serie de consideraciones en materia de desarrollo urbano y de la normatividad que hoy existe y de la ley, que sí a veces demandan pues una interpretación que entonces lo vuelve aún más delicado. Pasas a la siguiente, Arturo. Gracias. La consulta tiene diferentes etapas, como lo dije. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? La única que ha sido publicada formalmente, la única con la que contamos oficialmente, es esta convocatoria del 8 de julio. ¿Qué es lo que sucede con esta convocatoria del 8 de julio? Que nos dice qué, pero no nos dice cuándo ni cómo. Esto es, no nos formaliza el proceso de consulta ni el proceso para lograr concretar los dos documentos. Estas fechas que ven ustedes en la presentación posteriores son fechas que ha declarado la jefa de gobierno en sus declaraciones públicas. ¿Me regresas al anterior? Gracias. Lo ha hecho público en conferencias de prensa y demás, pero no hay un solo documento oficial al que nosotros nos pudiéramos referir haciendo o señalando este calendario, este cronograma. ¿Por qué lo resalto? Bueno, porque incluso hasta si alguien quisiera iniciar un proceso en defensa de sus derechos porque considera que han sido vulnerados por diferentes razones, pues no tenemos esta referencia, ¿no? Entonces, creo que una de las primeras cosas que tendríamos que cuestionar es por qué ese grado de incluso de desinformación que parece más bien intencional. Primera etapa, del 8 de agosto al 8 de octubre, que es la implementación de foros, mesas de análisis, la recolección de las propuestas de los documentos y demás. Esto respecto, insisto, a los dos documentos que salieron publicados. Pero si ustedes se acuerdan, en la pequeña introducción que hice, les comenté que estos documentos debieron haber sido producto de un proceso ya de interacción con la ciudadanía y de un trabajo del Consejo Ciudadano del propio instituto. Este consejo no se ha constituido. Esto es,
ya la primera etapa que marca la ley como parte del proceso de planeación no se cumplió. Y ahorita esta segunda etapa se está cumpliendo con una publicación parcial y con la fecha establecida en el transitorio de la Constitución como fecha límite dentro de 2 días. Y como pueden ver, este cronograma pues nos plantea que estarán terminando este proceso de consulta y entregando el documento al Congreso en el mes de enero. A menos de que suceda algo no considerado en las próximas 70 y tantas horas, 72 horas, no creo que puedan cumplirse con lo que establece la Constitución. Sin embargo, el Instituto y el gobierno de la ciudad ha seguido esta línea de acción como si estuviera dentro del marco de la ley y estuviera bien. Y lo que estamos viendo es que no tienen intención de cambiar o de cambiar de dirección o regular en el tema. Después de esta etapa en la que nos encontramos de consulta, viene una más donde se hablan de la participación de representaciones colectivas. Representaciones colectivas, que ahorita nos va a ayudar Arturo a entender cómo se clasifica esta parte de representaciones y cómo se puede participar. Pero incluso en estas representaciones colectivas ellos consideran, por ejemplo, las propias alcaldías. No los consideran como el órgano de gobierno más cercano a la ciudadanía, que podría tener información estratégica. No, los consideran igual que su participación se reduce a la misma participación que podría tener cualquier habitante de la capital, ¿no? Desconociendo con esto pues cualquier información estratégica que pudiera tener cualquier alcaldía. Después viene otra etapa en la que se plantean reuniones en todas las colonias. Después de los foros, después de recibir las aportaciones de las representaciones colectivas, entonces tendremos ahora reuniones con los vecinos y serán de acuerdo a este documento. Es que les platico también, esta parte de la información también ha sido de información que han entregado algunas alcaldías, no a todas, ni en algunas circunstancias, pero les han entregado un documento donde dicen que en este periodo harán una consulta el mismo fin de semana de manera simultánea en 1,800 colonias. Y por último, que esto también consideramos que no es lo ideal porque se vuelve discriminatorio, se vuelve más bien pareciera ser que es un camino diseñado para anular la participación ciudadana, que contradice totalmente el espíritu del legislador, que es lo más triste, lo más delicado, y sobre todo por la materia de la que se trata, que es importantísima. Y por último, habiendo pasado todas estas etapas, entonces ellos concentrarán toda la información y modificarán los documentos que estamos viendo y esos los remitirán ya al Congreso de la ciudad para su aprobación. Pasas a la siguiente, por favor, Arturo. Esta parte, si me permiten, le voy a pedir a Arturo que me ayude. Arturito. Ya no está Arturo. Perdón, no, sí, es que teníamos aquí afuera de la oficina ya sabes, lo mismo de siempre, medio manifestación ahí de personajes exóticos, pero por eso no quería encender, igual que en la reunión del martes, el micrófono. Pero sí, con todo gusto, muchas gracias. Comentarles, como lo decía la diputada Gaby, la cédula de participación es ahorita el único mecanismo que se tiene planteado por parte del Instituto de Planeación para emitir una opinión o algún comentario respecto de uno, otro o ambos documentos, es decir, respecto del Plan General de Desarrollo, respecto del Programa General de Ordenamiento Territorial o de ambos documentos en una misma participación. Como lo pueden observar en la diapositiva que tenemos en la pantalla, en una primera etapa se solicita, viene un número de folio que es asignado por el propio Instituto de Planeación, después viene el espacio para llenarlo con datos generales y esta es la parte interesante. En el siguiente rubro, que es a partir del número 3, viene la posibilidad de participar mediante 4 modalidades que están, digamos, si no es de manera individual, son las 4 modalidades que está considerando de manera colectiva según la propia convocatoria de julio de este año. Como organización social, como academia, como cámara o colegio,
o como alcaldía o parte de la administración pública. Es decir, en una sola bolsa está metiendo estos cuatro entes que son originalmente y legalmente distintos y los está considerando en una sola dinámica para la participación colectiva. Entonces, a partir de este procedimiento, digamos, de participación, está sesgando la propia convocatoria del instituto, está sesgando la posibilidad de participar a través de los copacos o a través de una asociación o de alguna organización civil que tengan, por ejemplo, como un grupo de vecinos. Porque obliga, digamos, a indicar el nombre de el nombre de la asociación y el nombre de la persona que forma parte de la representación de esta organización. Nos comentan, bueno, no, sigo con el formato y ahorita les comento esa parte, perdón. En el siguiente rubro viene el apartado para emitir opiniones respecto del Plan General de Desarrollo y en un apartado más para el Programa General de Ordenamiento Territorial. Tiene la posibilidad de anexar algún documento adicional si es que fuera necesario, pero no tiene la particularidad de indicarnos si se necesita algún aspecto técnico o algún rubro particular para emitir una opinión o el comentario. Esto entonces ya deja fuera o deja muchas dudas más que otra cosa. Aquí hay un tema importante a destacar. La Constitución y la propia ley orgánica del Instituto y la ley del sistema de planeación plantean que todas las opiniones o comentarios que sean recabadas en materia de planeación deben ser consideradas para los instrumentos de planeación, en este caso el plan y el programa. Y debe ser justificado en todo caso el por qué se desechan o el por qué se aprueban. Es decir, todas y cada una deben de tener un pronunciamiento por parte de la autoridad. Sin embargo, el planteamiento que establece la propia convocatoria del 8 de julio, no establece un mecanismo ni lineamientos adecuados para saber si tenemos perdón, es que ahí había un poco de interferencia, si tenemos algún mecanismo de retroalimentación por parte del instituto. No fue sino hasta después de mes y medio de comenzada la convocatoria. De hecho, ahí me gustaría aclarar, como lo decía la diputada, la convocatoria sale en el mes de julio y el proceso de consulta empieza un mes después. Empieza un mes después porque tenía la jefa de gobierno la obligación. Denme un segundito, es que hay un coche aquí afuera que hace demasiado ruido. Ya, gracias. Es que justo el cruce de afuera de la oficina es demasiado complicado. Les decía, este mes es el que deja para la jefa de gobierno y así dar la máxima publicidad y difusión que tienen los instrumentos. Sin embargo, no fue así. Entonces podríamos decir que fue un tiempo perdido al respecto y no se aprovechó para darle difusión al máximo a través de los mecanismos con los que cuenta el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, una vez comenzado ya el proceso de la consulta en sí, es decir, a partir del 8 de agosto, se publica después este tweet que estoy a punto de presentarles, es del proceso de participación. Solamente se publica, insisto, a través de redes sociales. Este proceso dice, infórmate a través de la lectura de los dos instrumentos que les habíamos compartido hace un momento, organízate con tus vecinos y registra los acuerdos para que lo envíes a través de un formato digital, porque esta cédula de participación que les comentaba hace un momento está igual para la descarga y consulta en el propio link. O bien, si acuden de manera presencial al Instituto de Planeación que tiene sede en la oficina de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, o bien, como una tercera opción, si acuden a una de las pláticas que desarrollan de manera presencial el Instituto de Planeación y alguna otra dependencia del gobierno de la ciudad, les dan este formato, que es el formato físico de la cédula de participación, por medio de la cual en ese momento pueden emitirla y entregarla al instituto, que son las dos modalidades ahora de participación. Sin embargo, aquí, contrario a lo que dice la propia convocatoria, ya hay una discrepancia porque no teníamos considerada la participación vecinal en su conjunto o asociación vecinal, y en este momento ya permite o da la apertura a que sea de esta forma. En una siguiente etapa, el propio Instituto de Planeación abre un espacio, que es lo que tienen ahorita en pantalla, para registrar la cédula vía electrónica y para tener un seguimiento de folios. En el seguimiento de folios es la asignación de la primer parte o el primer rubro que les comentaba hace un momento, y en caso de que tengamos algún número de folio que queramos consultar, solamente es digitarlo
y obtener la respuesta. Sin embargo, lamentablemente no está considerado incluso todavía un planteamiento para que haya retroalimentación, es decir, si nuestra opinión, consejo o simplemente participación está siendo atendida, está sesgada por algún tema técnico o por algo que el propio instituto no quiera asumirla o no quiera ejecutarla directo en el documento, no tenemos la posibilidad. Eso considerando los puntos negativos. Si consideráramos los puntos positivos, tampoco. No nos van a decir si es aceptada, en qué términos es aceptada o bajo qué consideraciones tendría que modificarse para que la misma tuviera aplicación e incidencia directa en el documento. Entonces, seguimos con un proceso hoy, digamos, a medias y que se va elaborando contrario a lo que debiera ser en procesos irregulares que no están al amparo de la publicación de la Gaceta Oficial, por lo tanto no tienen carácter o validez oficial. Este es un ejemplo de las mesas de trabajo que les comentaba hace un momento. Algunas se celebran de manera presencial, otras son de manera electrónica, pero tampoco están publicadas en la Gaceta Oficial, es decir, todo ha sido materia de publicaciones subsecuentes a través de redes sociales, como así lo indica la propia publicación en la Gaceta de julio. Y como podemos observar, regularmente los días lunes son los días que se tienen reuniones presenciales de manera oficial en el Museo de la Ciudad de México. En este caso teníamos como ejemplo el día 19 de septiembre, relacionado con espacio público y las grandes audiencias y el tema de cultura. Sin embargo, ahí solamente dice que es la mesa temática del espacio público, el horario y la fecha, sin establecer de manera particular dónde o cómo va a ser su desahogo. Como podemos revisar en el siguiente apartado, dice Ciudad en Paz y viene una propuesta de 4 mesas, que justo eran 4 mesas de la primera semana del mes de septiembre, y tampoco dice igual la modalidad en la que van a ser desahogadas. Hasta entrar de nueva cuenta a la página del propio Instituto de Planeación, podemos ver que los videos que se extraen de esas pláticas o sesiones se pueden consultar. Sin embargo, otra vez surge una duda. Si de estas pláticas va a haber una nueva plática adicional, si podemos participar a pesar de que ya no se haya llevado una segunda o tercera plática al respecto, o bien ya no va a repetirse y no va a haber posibilidad de participar en la materia. Entonces sigue estando un poquito sesgada la información, y por eso volvemos a adicionar la liga, que es donde está disponible para consulta, porque semana a semana llegó un momento en el que era diario para ir, digamos, modificando la agenda. Ahora es semana a semana conforme van haciendo las modificaciones de las propias actividades, y no tenemos, digamos, mayor certeza más que la de ese mismo día, si es virtual la publicación de la liga, y si es presencial, pues sabemos dónde se realizan. Esto, insisto, con independencia de las reuniones que de manera, por así decirlo, extraoficial llevan a cabo en algunas colonias o alcaldías que solicitan o gestionan a través de servidores públicos del gobierno de la ciudad. Hasta ahí, digamos, quedamos con el tema de la participación ciudadana, y le devuelvo la palabra a la diputada Gaby. Muchas gracias, Arturo. Entonces, hasta ahí pues ya vimos la parte normativa, un poco el antecedente, la parte normativa y cómo participar de acuerdo a las reglas que nos establecen. Quiero volver a ser enfática, nada, como lo dijo Arturo, nada es oficial. Ellos han ido construyendo este proceso sobre la marcha, y entonces nos encontramos con salidas u opciones en su página de internet y en el Twitter, pero no hay publicaciones que lo formalicen, y la mayoría de las invitaciones son a través de un servidor público, o bien en algunos casos han convocado a través de los consejos electorales locales, pero pues no cumple lo que la ley dice que tiene que ser para el proceso. Le pasas al siguiente, Arturo. Un tema muy importante es que ambos documentos, y de acuerdo a lo que dice la Constitución, deben de ser tomados como base para los otros documentos que puedan generarse en materia de planeación, como podrían ser los programas de gobierno de las propias alcaldías o el programa de gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo. Los programas parciales o los programas que ya no son parciales, estaríamos refiriéndonos a los programas de ordenamiento territorial de las propias alcaldías.
¿Por qué es importante esto? Pues porque de facto pues lo que va a suceder es que tendrán, como dice la ley, que estar alineados y por tanto lo que exista o lo que prevalece tendrá que ser lo que se establece en el propio programa de ordenamiento territorial, ¿no? Pasas a la siguiente, Arturo. En el caso del Plan General de Desarrollo, no quiero profundizar mucho. Pasa a la siguiente, por favor, Arturo. Su estructura es una estructura básica, está basada en 6 ejes distintos de gobierno. Cada eje varía en términos de sus objetivos, políticas, programas. La ley dice que debería llegar hasta el grado de acciones, cosa que no sucede. ¿Y qué si nos encontramos? Bueno, nos encontramos primero que el que establece la problemática, porque de acuerdo a la metodología, primero te dicen cuál es el problema y estos ejes temáticos tendrían que ser la solución a los problemas de la ciudad. Entonces, por ejemplo, te hace un análisis del problema hídrico de la ciudad y producto de eso, pues hay una de estas estrategias que le da solución y establece los objetivos, las políticas y los programas para solucionarlo, ¿no? Lo que sí queda claro es que los que hicieron el estudio y el análisis de la problemática, pues parece ser que no se hablaron, nunca tuvieron una comunicación con los que plantearon las soluciones. Y entonces eso te va sesgando el propio documento y le va quitando rigor y le va quitando pues sustento en términos de lo que esperaríamos. ¿Qué otra cosa que hay que decir? La mayoría de las políticas y programas que se establecen dentro de estos 6 ejes temáticos, pues esencialmente ya hoy existen, porque son las políticas y los programas del gobierno de la ciudad. Entonces pareciera ser que vamos acabando de aprobar un documento para que al día siguiente la jefa de gobierno pueda decir, ya está y ya llevamos el 80% avanzado, ¿no? Sí, honestamente, creo que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de leerlo, va a coincidir en que nos hubiera gustado, pues, alternativas y soluciones de largo alcance con, no sé, experiencias de otras partes del mundo, otros municipios, experiencias exitosas que pudieran ser compartidas e implementadas en la ciudad, que tuviera mucho de tecnología, por ejemplo, que incluso, y no me refiero a tecnología solamente el teléfono, las aplicaciones, me refiero, por ejemplo, a tecnología de materiales, ¿no? Que pudiéramos estar hablando de la homologación de los materiales que se utilizan en el espacio público para garantizar la realimentación de los mantos freáticos en algunas zonas, ¿no? El reconocimiento de los problemas plenos de la ciudad, por ejemplo, en el caso del agua, pues el 70% de la ciudad se abastece de pozos, ¿no? Y no hay una solución planteada para el mantenimiento de esos pozos. Seguimos planteando en su mayoría el tema de la sectorización, soluciones más bien administrativas o de acomodo administrativo en SACMEX, seguir entubando y trayendo agua de otras partes, pero no hay planteamientos serios en cuanto a la responsabilidad que tenemos desde aquí sobre el problema que hoy vivimos y que podría llevarnos en unos 8 años a tener situaciones como las que acaba de vivir Monterrey, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la verdad es que es un documento corto y muy, muy básico, muy, muy sin chiste. Pasa a la siguiente. No así el Programa General de Ordenamiento Territorial. Quiero decir que son mis opiniones, ¿eh? También yo hago esta calificación, la calificación que acabo de hacer es totalmente personal y creo que Arturo podrá coincidir conmigo, pero evidentemente, pues, si ustedes se involucran en el documento, a lo mejor se genera una opinión diferente. En el caso del Programa de Ordenamiento Territorial, que es el que vamos a ver, ¿le pasas, Arturo? Por favor. En el caso de este problemática que se supone que se planteó en el programa en el Plan General de Desarrollo, bueno, tendrá que traducirse en estrategias en el territorio para darle salida al planteamiento original. Entonces, te definen 18 estrategias y líneas de acción y a esto le suman
apartados que se van a convertir pues prácticamente en la Biblia de lo que va a ser la ciudad, que son las áreas de gestión territorial, que son 13 áreas de gestión territorial. Cada área de gestión territorial representa un área de oportunidad en materias específicas, llámese turismo, llámese tecnología, llámese vivienda, ¿no? Entonces, cada área de gestión territorial, tratando de explicarlo de una manera muy simple, son como capas que se van colocando una sobre otra sobre el territorio de la ciudad y nos van a ir conformando pues lo que va a ser la ciudad o el nuevo, para tratar de encontrar un símil a lo que hoy tenemos, el nuevo plan general de desarrollo de la ciudad, ¿no? Por así decirlo. Y es también lo que sí dice la ley, es que este programa de ordenamiento territorial tendrá que incluir también las normas, las normas generales de ordenamiento territorial. ¿Por qué es importante? Bueno, porque ya después de que definimos cuál es la vocación, bueno, pues a esto también hay que ponerle reglas, ¿no? Y le vamos a poner reglas respecto a, y lo van a ver ahorita, voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero hay otras mucho más trascendentales. Pero en algunos casos esta sencillez se ha vuelto importante. Pongo un ejemplo. Actualmente las azoteas con un pretil que se convierten en terrazas y luego son bares o gimnasios, no están considerados en las normas. Entonces, lo que sucede es que hay un abusado que ve el vacío en la ley. Entonces dice, pues aquí voy a hacer una linda terraza que va a ser un bar, ¿no? Y entonces los vecinos echan 10 años en pleito para tratar de contener esto. En estas normas, por ejemplo, ya viene considerado que las azoteas con pretil si se utilizan así, van a ser consideradas como un nivel adicional. Entonces tendrán que ser contabilizados en los niveles, por dar un ejemplo. O bien nos plantea que los sótanos que son utilizados para estacionamiento cuentan como un nivel más en la construcción. Pero si son utilizados para vivienda, no cuentan como un nivel más de altura. ¿Por qué es importante esto? Pues para los vecinos que han tenido batallas en la defensa del suelo, pues saben lo que es el valor de un edificio cuando tiene la posibilidad de tener 2 niveles versus un edificio que tiene la posibilidad de tener 15. Evidentemente, no solamente se traduce en más densidad, ¿no? O sea, más población, más departamentos, sino también se traduce en más dinero, ¿no? Así con esa claridad lo digo. Entonces, estas definiciones que estaremos tomando con la aprobación de este documento, pues se traduce evidentemente en la convergencia de cientos o miles de intereses creados a través de la definición de qué va a ser esta ciudad, ¿no? Como les decía, el programa pues ya lo plantea de manera general, pero sí te dice, bueno, tienes que incluir aspectos en términos de desarrollo económico, la infraestructura, la movilidad, la vivienda, el tema de la regulación del suelo, los asentamientos irregulares, el espacio público y los temas de medio ambiente y sustentabilidad. Pues este documento, de repente, y en los últimos 5 minutos, pues ya se convirtió en un mega documento con un valor en todos sentidos, ¿no? Pasas a la siguiente, Arturo. El primer concepto que yo les decía, estas famosas áreas de gestión territorial, como les decía, tienen la función de definir la orientación prioritaria en materia de política territorial. Esto se especifica por zonas en la ciudad. Ahorita vamos a ver algunas de ellas para que ustedes puedan hacerse una idea, pero pues básicamente pues ahí se ejecutarán los proyectos u obras que tengan que ver con estos sectores a los que hacemos referencia y estarán encausadas en ese sentido las inversiones en estas áreas de gestión territorial. Pasa a la siguiente, Arturo, por favor. Son 13, como decía al principio, y como pueden ver ustedes, bueno, pues empezamos por la de destinos turísticos emergentes en la Ciudad de México. La segunda, que es una que tiene muy preocupado a muchas personas porque son las centralidades, son áreas
que tienen la infraestructura y el potencial de desarrollo, o bien que puede proporcionárseles la infraestructura necesaria, ¿no? Después viene la tercera, que se refiere a áreas de innovación, infraestructura e innovación. Después viene la de vivienda adecuada e incluyente, que esto también es importante ya en este documento, ya así como hay una reclasificación del uso de suelo de manera general, también hay una redefinición de los tipos de vivienda. Y esto pues nos abre otro mundo también, ¿no? Está la referente a patrimonio cultural, la de conservación de ecosistemas, la de restauración de ecosistemas, producción agroecológica, perdón. Luego viene la de restauración agroecológica, la de conectividad de ecosistemas, mejoras de equipamiento de infraestructura pública, la de vialidades interalcaldías, que esta también es muy importante en términos de desarrollo de vivienda, y la de asentamientos humanos irregulares. Si están de acuerdo, le voy a pedir a Arturo que empecemos. Es que revisar todas nos llevaría ya toda la noche, pero si están de acuerdo, vamos a revisar nada más algunas. Por ejemplo, la de centralidades, ¿no? ¿Me ayudas con esa, Arturo? Voy, perdónenme, es que otra vez les digo que aquí afuera hay mucho ruido, pero voy a la AGT número 2, que es la de centralidades. No sé Es si se correcto. viste bien o quieren que le dé un poquito más de suma al mapa. Si quieres, ahorita lo crecemos, pero miren, ahí de manera general pueden ver ustedes, por ejemplo, las manchitas verdes son lo que ellos definen como centralidades existentes, esto es, las zonas de la ciudad con potencial de desarrollo, ¿no? Y las amarillitas son las que plantean como centralidades nuevas. Yo quiero llamar la atención a un tema hasta de congruencia en el discurso. Ciertamente estos documentos sí tienen ya un sesgo y un tinte que tiene que ver con un tema de ideologías, ¿no? Y de cómo se concibe la ciudad y la sociedad de la ciudad. Entonces, en este caso, lo que sí hemos escuchado sistemáticamente es un discurso donde nos dicen que el Oriente debe de tener más desarrollo. Y como pueden ver ustedes, pues seguimos concentrando la mayor parte del desarrollo en el poniente, ¿no? No se genera un balance. Ciertamente hoy el poniente es el que tiene más infraestructura. Sin embargo, en el planteamiento de centralidades nuevas, podríamos haber, por ejemplo, planteado el reto de generar infraestructura en zonas que son carentes y que hoy ya tienen una densidad poblacional alta, como podría ser Iztapalapa, como podría ser Iztacalco, ¿no? En fin, ahí podemos entrar a debate, pero justamente por eso es el proceso de discusión de estos documentos, ¿no? Ahora, ¿me ayudas con el de las vialidades interalcaldías o el de vivienda, por favor? Este es bien interesante porque parte de las cosas que dice es que las vialidades interalcaldías tienen un potencial de construcción pues mucho mayor que cualquier otras vialidades, y tiene una lógica porque son vialidades grandes, normalmente son vialidades que corren de una a otra alcaldía, cruzan totalmente la ciudad, ¿no? Entonces aquí lo que nos dice, por ejemplo, que estas vialidades podrán tener edificaciones en general mayores a 5 niveles de altura y, como les decía, que distribuyen el flujo vehicular. Si nosotros revisamos cuáles son, bueno, pues podremos ver que esencialmente están en la ciudad central, esto es, están en Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, un cachito de Miguel Hidalgo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, pero que hoy se traduce y lo que hace es volver ley lo que en alguna medida ya se está plasmando en los documentos que ha estado publicando la jefa de gobierno. Algunos de ustedes a lo mejor traen como referencia estas publicaciones de acuerdos de facilidades para
el desarrollo y construcción, y ya en alguno de ellos ya se mencionan estas avenidas, se hace referencia a avenidas como Reforma, como Tlalpan, ¿no? Entonces aquí ya lo que nos dice en esta ir sobreponiendo las capas es que en el caso de pues estas vialidades pues tendrán de entrada alturas pues de 5 niveles para arriba, ¿no? Ahora, ¿me pasas al de vivienda, por favor, Arturo? Con la de vivienda adecuada e incluyente, ¿verdad? Sí, creo que es la 4. Sí, es correcto. Aquí está. El área de gestión de vivienda adecuada e incluyente. ¿Qué es la vivienda adecuada e incluyente? Pues vivienda social, vivienda popular, con un rango un poquito más arriba. Esta es vivienda, a ver, bueno, es me voy a esperar la norma de ordenamiento, pero a final de cuentas, en términos de ciudad, como pueden ver, pues ahí nuevamente seguimos concentrando en las mismas zonas el desarrollo de vivienda. No solo eso, en las líneas moraditas que ven, ya se ven plasmados los corredores de vivienda que fueron publicados hace meses ya y que han estado siendo actualizados, el famoso Trubio, que ha ido publicando la jefa de gobierno, que son corredores donde se establece que la vivienda podrá desarrollarse con una inversión privada, pero deberá de haber un porcentaje de esta vivienda destinada a la bolsa de vivienda de la ciudad, y la ciudad o el estado podrá definir si la vende o la renta, ¿no? Y nuevamente, como pueden ver, hay como grandes concentraciones. Por ejemplo, concentraciones nuevas que no existían y que hoy están generando conflictos terribles. Podemos ver Azcapotzalco. En Azcapotzalco se están, ya por las publicaciones hechas por la jefa de gobierno, se están autorizando un sinfín de construcciones que ni siquiera son autorizadas por la alcaldía, sino que pasan por la autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Algunos de ellos tienen certificados de norma 26, que ahorita les voy a platicar más de cómo funciona hoy, a diferencia de antes el certificado de norma 26. Pero en todo esto y en todo este proceso, pues se generan una serie de problemas adicionales que no se están considerando. Solamente se están planteando como las zonas donde se podría reciclar la tierra. ¿A qué me refiero con reciclaje de tierra? Zonas que tienen alturas bajas, ¿no? Poca densidad poblacional, pero con espacios grandes, o bien zonas industriales, ¿no? Y entonces, pues, ¿a qué le pega eso? Pues a muchas de nuestras colonias que son más antiguas, que son como más tradicionales, que tienen vivienda unifamiliar, ¿no? Y eso se va traduciendo o se va convirtiendo, de acuerdo a este documento, en un periodo de 15 años, pues en una cosa totalmente diferente a la que vemos, evidentemente. Sí tiene, desde nuestro punto de vista, pues la intención, insisto, de transformar la ciudad. Yo no sé si esta es la forma adecuada o si estas son las zonas adecuadas, pero creo que sí, por eso el proceso de planeación es como es, porque debe ser socializado y porque siguen, a pesar, insisto, de utilizar un discurso donde hacen referencia al desarrollo del poniente de la ciudad, siguen concentrando el desarrollo en la zona centro y poniente, ¿no? Y el oriente se va quedando igual, sin esta posibilidad de desarrollo. Ahora, regálame, por ejemplo, la de asentamientos irregulares. Y ayúdame explicando asentamientos irregulares, Arturo, para que no te me pierdas. Con gusto. Las asentamientos irregulares, si las comparto en un momento. Ahorita hablamos del CUS y el COS. El CUS y el COS están en las normas de ordenamiento territorial. No estamos apurando, lo prometo. Pero creo que este es un ejemplo muy claro y es muy importante. Más Arturo. Gracias. Como se puede observar en la diapositiva que tenemos, el objetivo principal, digamos, que plantea esta área de gestión territorial es, en principio, frenar la expansión, digamos, irregular del uso del suelo, ya sea en barrancas o principalmente, como ellos lo ponen en este texto que literal extraemos de la página 310 del documento, principalmente se dan las alcaldías del sur, Milpalta, Xochimilco, parte de Álvaro Obregón,
Tláhuac. Y aquí el tema es que dicen que hay una zona también en la parte norte de Gustavo Madero, colindando ya igual con el Estado de México. A pesar de que el objetivo es frenar, como ellos lo dicen, de manera, digamos, directa, la expansión urbana irregular, ya cuando entramos al estudio de la propia área de gestión territorial establece tres vías. La primera es regularizar estos asentamientos humanos a través de prácticamente urbanizar o colonizar esta porción de la tierra que, cabe aclarar, hoy los asentamientos humanos irregulares se encuentran en lo que conocemos como suelo de conservación. Este suelo de conservación, según la determinación constitucional, pasa a tener una nueva franja llamada suelo rural. Este suelo rural, que estaba considerado originalmente como un área de amortización entre las zonas de reserva, por así decirlo, y el área urbana, hoy lo que está haciendo es menguar justamente este tipo de suelo para dar paso al suelo rural. La característica o la particularidad del suelo rural radica principalmente en que las actividades que de manera primaria y prioritaria se deben realizar son actividades justamente primarias, principalmente lo que se dedica al campo o a la comercialización de primera mano. Sin embargo, al prever con este rubro la urbanización a través de ecotecnias, es decir, si el asentamiento humano irregular no cuenta con ningún servicio básico que tiene que ser un servicio prestado por el Estado, entonces a través de sistemas amigables con el medio ambiente, es decir, con ecotecnias, tendrán que comenzar a prestar estos servicios urbanos. Ejemplo, agua potable, drenaje, electricidad, otro tipo de servicios un poco más elaborados como servicios médicos, servicios escolares, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, como les comentaba hace un momento, del suelo de conservación originalmente planteado, que ya por sí solo pierde una porción que será destinado a suelo rural, ahora este suelo rural también va a ser sujeto de urbanización a través de ecotecnias. Es decir, seguimos ampliando la mancha urbana al nuevo suelo rural y esta zona que estaba considerada como de amortización para disminuir el daño y la huella ecológica que causamos con la implementación de este tipo de prestación de servicios urbanos, pues ya se ve reducida. Entonces el impacto al suelo de conservación será directo. Como pueden observar en la lámina, todos estos puntos rojos son los que tienen identificados como un asentamiento humano irregular. El segundo planteamiento es, si no se puede terminar de urbanizar el asentamiento humano y se le hace el reconocimiento porque está, digamos, sometido a cierto peligro porque está en una ladera, en una barranca o tiene riesgo de inundación o de algún asentamiento de tierra, entonces se procede a reubicar. La reubicación, como bien lo decía la diputada hace un momento, pues será a través de los mecanismos que el propio Instituto de Planeación o el Instituto de Vivienda o la propia Secretaría de Desarrollo Urbano gestionen a través de estos programas o mecanismos de venta de vivienda o bien de renta, porque ahora el gobierno va a tener esta capacidad y posibilidad de ser prácticamente un agente inmobiliario para determinar si estos bienes inmuebles que tiene ya, digamos, a su cargo, serán materia de venta o renta, sin que hoy a la fecha, como decía la diputada, sean públicos los lineamientos o los mecanismos para acceder a uno o a otro. Como pueden observar en el mapa, bueno, perdón, antes de pasar al mapa que es muy breve, la tercera vía es justamente esa, intentar frenarlos y disminuir la posibilidad de asentamientos humanos irregulares, que de manera particular no se establece ninguna línea de acción concreta para poder llegar a ese objetivo ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Es decir, ni a 5, ni a 10, ni a 15 años se establece alguna particularidad. Y voy a hacer un poco de zoom en el mapa y como se puede observar ya es una mancha, digamos lo establecido en el mapa, pero realmente lo que estamos viendo es el crecimiento de la mancha urbana y toda esa, digamos, todo lo que está ahora en color rojo es lo que va a ser ahora también
ya no suelo de conservación ni suelo rural como lo establece la Constitución, sino va a tener potencial de crecimiento urbano por justamente el planteamiento que ya de facto tiene el propio Programa General de Ordenamiento Territorial, desapareciendo el habitacional, digamos, en una sola unidad, y también considerando el uso del suelo habitacional con comercio en las zonas rurales. Con eso terminaría mi participación en este planteamiento. Muchas gracias, Arturo. Entonces, esta parte le pedí a Arturo que la planteáramos, porque a veces cuando hacemos esta presentación, los vecinos se focalizan mucho en su zona, en su colonia, en su alcaldía. Pues yo lo que les hago es un planteamiento mayor. O sea, esto habla de el futuro que tenemos de ciudad. ¿Le estamos dando viabilidad al futuro de la ciudad o no? Hoy, como bien dice Arturo, parece que tiene más derechos una persona que invade un área de conservación a una persona que deseara construir, fíjese, irónicamente, ¿no? Y también hay que señalarlo, hemos tenido denuncias de habitantes de esas zonas de la capital donde nos plantean que se están eh, pues planteando en el documento asentamientos irregulares que no existen. Eso también sería gravísimo. Y hacer un scouting para revisar todo, pues sí se vuelve complejo. Pero hoy nos enfrentamos a este tipo de definiciones. Con esto, si me permiten, ya no voy a entrar a revisar cada una de las áreas de gestión territorial, pero sí le voy a pedir a Arturo que pasemos a las normas de ordenamiento territorial, también para hacer un resumen de las que consideramos más relevantes, ¿no? Estas normas, como les decía yo, se aplican sin excepción por todos los programas de ordenamiento territorial de la ciudad, de las diferentes alcaldías, incluyendo los programas parciales. Y como el programa de desarrollo urbano, pues también, gracias, pues es vigente y es, insisto, de aplicación general. A ver, ahora pasa a las normas. ¿Qué diferencia hay entre las de antes y las de ahora? Ahora hay más. Hay algunas que desaparecen, otras que permanecen, otras que se modifican, otras que se perfeccionan. Como les decía, hay algunas que pueden ser, pues pueden escucharse muy generosas, pero vamos a revisar unas 3 por lo menos que consideramos que hay que ponerles atención. La norma 1, a quien preguntaba, bueno, ahí encontramos justamente el COS y el CUS, ¿no? Los dos coeficientes, uno que es el de ocupación del suelo y el otro que es el de utilización del suelo, ¿no? Arturo, ¿me pasas a la siguiente? A la siguiente. Gracias. Listo, perdón. ¿En la norma 23 o quieren que nos detengamos un poquito para la norma 1? No, la norma, nada más estaba haciendo referencia por la pregunta que alguien escribió hace rato que sigue, que el CUS y el COS están en la norma general de ordenamiento territorial número 1. Ok, perfecto. ¿No? Sí, listo. El caso de la norma general de ordenamiento territorial número 23, esta es nueva y su nombre pues es muy interesante. Cesión onerosa de derechos de edificación. En este caso, esencialmente lo que plantea es la venta del aire. ¿A qué me refiero con la venta del aire? Bueno, si ustedes tienen un predio con una altura de 3 niveles, por ejemplo, y alguien quiere desarrollar más niveles, puede plantearlo ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pagando por la diferencia de niveles. Y si este edificio se destina a vivienda social y popular, pasará por el mismo rigor que mencionábamos hace rato, que le otorgará un porcentaje de esta vivienda al Estado para su renta o venta, ¿no? Pasas a la... Bueno, es importante, ahí lo dice, esta norma no se aplica en suelo rural o de conservación, pero pues evidentemente sí se va a aplicar en las áreas de gestión territorial que tienen que ver con las centralidades y con los corredores de vivienda y con la que tiene que ver con suelo, con vivienda social y popular, ¿no? Pasas a la siguiente.
La siguiente es la norma 24 de fomento de construcción de vivienda adecuada e incluyente. Esta es muy curiosa porque una de las primeras cosas que nos obliga a notar es que el uso de suelo habitacional solito ya no existe en el documento. Todos los usos de suelo se vuelven combinados con algo más, ¿no? Habitacional con servicio, habitacional mixto, habitacional con oficinas, ¿no? Y este tipo de vivienda, pues es parte de la vivienda que se plantearía, por ejemplo, en estos corredores de vialidades interalcaldías, en las propias centralidades, ¿no? Que se hacen igual con inversión mixta, público-privada, bueno, inversión privada, y los permisos son otorgados por el Estado, ¿no? ¿Y qué pasa con este tipo de vivienda? Bueno, no, ya hablamos de edificios, por ejemplo, que tienen, no sé, 150 departamentos, el 30% o 20% acaba de cambiar la norma, aunque el documento todavía habla del 30%. Ellos hicieron una publicación reciente para la actualización del PRUBI donde ya lo disminuyen al 20%. Entonces el 20% se destinará a vivienda incluyente. Esto es en un edificio donde hay un valor promedio de 1,5 millones de pesos por los departamentos. Ellos podrán acceder a la vivienda incluyente con un costo mucho más económico, y aparte piden que la planta baja sea mixta, sea comercial, ¿no? Entonces imagínense este modelo pues repetido por todas las vialidades interalcaldías y por las centralidades, y aparte por las zonas donde se establece que puede haber este tipo de vivienda. Yo estoy conectándome por un teléfono, entonces denme un segundo porque leer todos sus mensajes se me complica. Si me permiten, lo que voy a hacer es pedirle a Arturo que vayamos registrando las preguntas y ahorita las contestamos todas, ¿no? Ahora, pases a la siguiente. La siguiente es la tan nombrada norma 26. ¿Qué pasó con la norma 26? Bueno, los que conocían la norma 26 saben que se suspendió desde la sexta legislatura, se suspendió y solamente quedó para aplicación del INVI. Se suspendió en esencia porque su mal aplicación pues, nos llevó a N,000 casos de corrupción. Ahora, lo que hace la jefa de gobierno cuando llega a la jefatura de gobierno es habilitarla con otros actores. Esto es, ya no nada más es el INVI el que puede hacer uso de la norma 26, sino también el metro y también, se me fue, Servimetro, ¿no? Servicios metropolitanos. ¿Cómo funciona el modelo? Bueno, se los resumo, es bien sencillo. Hay un particular que tiene un predio que quiere desarrollar y quiere ser beneficiario de la norma 26 porque le permite, por tratarse de vivienda social y popular, le permite más densidad. Esto es, en un lugar donde podría tener, voy a hablar al aire, es ejemplificar nada más, tener 40 departamentos, ahora va a tener la posibilidad de tener 120. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que son departamentos de 45 metros cuadrados. De esos departamentos, el 20% tendrán que ser entregados al Estado para su venta o renta, y la planta baja deberá de ser comercial. El certificado de uso de suelo no se le entrega al desarrollador, se le entrega a la empresa, por ejemplo, Servimet. Entonces, Servimet es el dueño y custodio del certificado. El desarrollador invierte en su propiedad de acuerdo a las reglas de la norma 26. El Servimet funge como aval, por así decirlo, del cumplimiento de la norma, ¿no? Así es como funciona hoy la norma 26. Esto que les platico, nosotros hemos visto ya 3 desarrollos bajo esta modalidad. A nosotros, algunos personas que se dedican a la inversión inmobiliaria, lo que nos dicen es que no es viable el modelo de la famosa, de este porcentaje de vivienda para el Estado, que es lo que llama la jefa de gobierno vivienda incluyente. La realidad es que yo lo comentaba hoy en la mañana en una reunión, yo creo que, haciéndome responsable de mis palabras, yo creo que pues ya el sector ya va por la tercera ronda de negociación, ¿no? Porque en lo que nosotros estamos debatiendo aquí el documento, pues no te explicas cómo
de un porcentaje, ya les bajaron del 30% al 20% de vivienda incluyente, y lo que a ellos les interesa es que sean negocios rentables, que puede ser respetable desde su óptica, pero, pero pues también habrá que ver si donde se plantean este tipo de desarrollos todos los lugares son adecuados. ¿Por qué hago este cuestionamiento? Les pongo un ejemplo clarísimo que nosotros lo planteamos incluso hace un par de semanas en el Congreso. En todo el documento, en los dos documentos, solamente hay una única referencia al tema de riesgo. O sea, los factores de riesgo en la ciudad, las condiciones del subsuelo y el atlas de riesgo no son considerados un elemento para los documentos básicos de la planeación de la ciudad, cosa que honestamente consideramos que está mal. Pero si esto lo traducimos en densidades, en alturas y mayor población y densidades altas, pues evidentemente tendría que ser un factor. Y no es hoy un factor. Pero ya esta norma que está aquí para consideración de nosotros ya funciona y ya está activada y ya está arrancada, ¿no? Pasas a la siguiente, Arturo. Otra cosa que quisimos también resaltar es este párrafo del documento, que es parte de lo que yo les planteaba al principio respecto que hay una serie de... Pues sí tiene que ver la concepción de la ciudad y cómo vivimos, ¿no? Este rollo de generar esquemas de vivienda mixto, y también aquí, como lo dice el Programa General de Ordenamiento Territorial, se refiere al derecho de preferencia. Esto ya existía hace muchos años en la ciudad, en el Priato, pero nunca funcionó. Hoy se vuelve a replantear. Y lo que nos dice es que lo define como el derecho de preferencia para la autoridad, esto es para que el Estado en igualdad de condiciones para adquirir los predios de suelo vacantes que se intercambien a través de contratos de compra-venta u otros instrumentos de transferencia de propiedad. Los particulares están obligados a dar aviso a las autoridades de las transferencias de propiedad, ¿no? Este es otro ejemplo que también nos preocupa porque no es claro, porque se han cuestionado incluso qué pasa cuando se quiere plantear, por ejemplo, una transferencia de padres a hijos, ¿no? En fin, esto es parte de las cosas pues que sí creo que vale la pena que tengamos en el radar. Y pasas a la siguiente. Y bueno, con esto terminamos. Ya no quiero profundizar más en las normas generales de ordenamiento territorial porque le digo son un chorro y tendríamos que irnos como a particularidades, ¿no? Pero esto es en general lo que hicimos después de estar revisando esta presentación y que la hemos repetido un chorro de veces, pues nos abocamos a hacer este semáforo, ¿no? Este semáforo que nos dice qué tanto cumple la propuesta que hoy se nos pone en la mesa con lo que dice la ley. Entonces ahí nos vamos a ir encontrando, por ejemplo, en el caso del Plan General de Desarrollo, pues nos encontramos con dos claros focos rojos al principio. El primero, pues es parte de la historia que les hemos platicado, que es si el plan fue formulado por el instituto conforme a lo dispuesto en la ley, pues evidentemente no, es parte de lo que hemos dicho. El segundo es si la jefatura de gobierno realiza una amplia difusión del plan y convocatoria a la ciudadanía para la realización de foros y la presentación de propuestas, pues es evidente también que no, a pesar de que cuenta con todos los recursos. Yo les diría, la difusión de esto tendría que ser tan relevante como un proceso electoral, ¿no? Y no está sucediendo. A partir de ahí, bueno, hay una serie de otros requisitos que sí se cumplen, ¿no? Otros a medias. Pasas a la siguiente, Arturo. Igual es el caso del Programa General de Ordenamiento Territorial, que también tiene sus focos rojos, sus focos amarillos, verdes y naranjas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues nuestra conclusión es que hay muchas pues vacíos y excepciones en el cumplimiento de la ley que ponen en riesgo en gran medida, a ver, estoy siendo muy política, que le restan certeza al proceso de participación ciudadana, que atenta contra los derechos de participación, que es excluyente, que no es plural
que es discriminatorio incluso porque la única, o sea, si hay alguna persona interesada en participar que no tenga Twitter, pues gracias a Dios pues nunca se va a enterar, ¿no? De lo que suceda. Los foros no están debidamente publicados, nadie sabe cómo participar, las cédulas de participación pulverizan la participación organizada y te obligan a participar de manera individual, no se ha cumplido con el proceso que estableció la ley, etc, etc, y lo que sigamos se siga acumulando, ¿no? Estamos a 2 días de que se venza el plazo que establece la Constitución y también, pues lo vamos a pasar, ¿no? Entonces, lo que vemos es un proceso muy armado, muy echado para adelante por parte del gobierno de la ciudad, como cuando es chiquito y dices, voy derecho y no me quito, si me pegan me desquito igual, ¿no? O sea, por más que les digas, oye, esto está mal, no consideraste esto, no estás siendo incluyente en la participación, pues ellos siguen en su ruta. Lo que sí percibimos es un esfuerzo importante de documentar la simulación de la participación, ¿no? Porque a donde va todo el mundo le dan una cédula y le piden que firme, no importa si vas por un programa social o qué, ¿no? Entonces, ellos se siguen en este proceso de ir documentando y acreditando que sí hubo una participación ciudadana, ¿no? Y bueno, con esto, bueno, y el último, pasa la última, esto es algo que les compartimos nada más porque la verdad sí, ya es el colmo de los colmos, pero esta notita que ven ustedes, que dice los datos de las metas con celdas en gris están en proceso de validación por insuficiencia de fuentes públicas oficiales y confiables. Esta nota se encuentra en 70% de los cuadros de referencia del Plan General de Desarrollo, donde se establecen las metas precisamente. Entonces, ni siquiera el documento básico, el documento madre, tiene en pleno reconocimiento de la autoridad de esto, tiene información pues suficiente y válida como para tener un referente que nos permita saber que vamos por el camino correcto, ¿no? Entonces ya con esto no es, digo, dejaría hasta aquí la exposición porque pareciera ser que me escuché muy negativa, pero bueno, este es el resumen de lo que hemos vivido y de lo que hemos, y lo que les queremos compartir y sobre todo transmitirles el sentido de urgencia sobre la relevancia de lo que está sucediendo hoy en la ciudad y la trascendencia que podría tener en un futuro. Gaby, sí, oye, muchas gracias, Gaby. Híjole, la verdad es que hay muchos temas que yo creo que hay que irlos profundizando, pero sí creo que nos ponen yo no diría que semáforo anaranjado, realmente es un semáforo rojo que debemos de poner las pilas para estudiar más el documento y para prepararnos. Hay algunas manos levantadas y creo que